La serpiente en el Edén. La serpiente en el jardín del Edén es el primer adversario que aparece en la historia bíblica. A diferencia de los villanos posteriores que ejercen poder político o militar, la serpiente actúa mediante el engaño. Su método es sutil. Cuestiona las palabras de Dios diciendo, «De veras dijo Dios», sembrando semillas de duda en la mente de Eva. Luego niega directamente la advertencia de Dios, afirmando, «No morirán», y finalmente apela al orgullo, sugiriendo que comer el fruto prohibido hará que los humanos sean como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta estrategia triple, duda, negación y orgullo, se convierte en el modelo para toda tentación futura a lo largo de las Escrituras. El castigo de la serpiente, arrastrarse sobre su vientre, es simbólico de humillación y degradación, reflejando cómo la rebelión contra Dios conduce al deshonor. Más que un simple animal, la serpiente es vista como un recipiente del mismo Satanás, introduciendo el pecado en la historia humana y marcando el comienzo de la lucha de la humanidad contra el mal. Caín. Caín es el primer villano humano registrado en la Biblia. Él y su hermano Abel traen ofrendas a Dios, pero solo la de Abel es aceptada. En lugar de corregir su corazón o su sacrificio, Caín permite que los celos se conviertan en rabia. Dios le advierte directamente que el pecado está al acecho en la puerta y que debe dominarlo, mostrando que Caín tuvo la oportunidad de elegir de otra manera. En cambio, atrae a Abel al campo y comete el primer asesinato en la historia humana. Cuando Dios lo confronta, la respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, revela no solo culpa, sino también una negativa obstinada a aceptar la responsabilidad por los demás. Su historia establece un patrón temprano. La envidia y el orgullo descontrolados se convierten en violencia, mientras que la evasión de la responsabilidad profundiza el mal. El legado de Caín sirve como advertencia sobre cuán rápido el pecado puede pasar del resentimiento interno a la destrucción externa cuando no se enfrenta. El faraón del Éxodo. El faraón que gobernó durante la época de Moisés representa la tiranía del poder absoluto. Cuando Moisés, enviado por Dios, exige la liberación de los israelitas de la esclavitud, el faraón se niega. En lugar de escuchar, aumenta su carga de trabajo y sufrimiento, mostrando no solo terquedad, sino crueldad. A medida que las plagas azotan Egipto una tras otra, el agua convertida en sangre, infestaciones de ranas y langostas, oscuridad sobre la tierra, el faraón endurece su corazón repetidamente. Incluso cuando la devastación se vuelve innegable, se niega a someterse a la autoridad de Dios. Su orgullo alcanza su punto máximo con la muerte de los primogénitos de Egipto, una consecuencia directa de su rebeldía, pero aún así persigue a los israelitas hasta el Mar Rojo, donde su ejército se ahoga. El papel del faraón resalta el peligro de los gobernantes que se elevan por encima de la autoridad divina, creyendo que su poder terrenal puede desafiar a Dios. Su caída demuestra que la arrogancia y la opresión desmedidas inevitablemente colapsan bajo el juicio. Balaam. Balaam es un profeta cuya historia se cuenta durante el viaje de Israel hacia la tierra prometida. A diferencia de otros villanos, su maldad radica en la corrupción de los dones espirituales. Balaam es buscado por Balac, rey de Moab, quien le ofrece riquezas a cambio de maldecir a Israel. Aunque Balaam conoce la voluntad de Dios, una y otra vez considera la oferta, mostrando cómo la avaricia socava la obediencia. Dios incluso utiliza a la burra de Balaam, quien ve a un ángel bloqueando el camino, para reprenderlo, un momento que enfatiza cuán ciega puede volver a una persona la transigencia espiritual. Aunque a Balaam se le impide pronunciar maldiciones, más tarde aconseja a los moabitas seducir a los israelitas con idolatría e inmoralidad sexual, lo que lleva a un pecado generalizado y al juicio. Su vida muestra que el mal no solo proviene de los enemigos declarados de Dios, sino también de aquellos que afirman tener autoridad espiritual, pero la tergiversan para obtener ganancias e influencia. Dalila. Dalila aparece en el libro de los jueces como la mujer que traiciona a Sansón, el juez de Israel elegido por Dios. Su historia resalta el poder destructivo de la manipulación y la seducción. Los gobernantes filisteos la sobornan con dinero para descubrir el secreto de la fuerza extraordinaria de Sansón. Dalila insiste persistentemente con Sansón, fingiendo afecto mientras explota su confianza. Después de varias respuestas falsas, finalmente él revela que su fuerza está ligada a su voto de nazareo, simbolizado por su cabello sin cortar.
Dalila entrega de inmediato esta información a los filisteos, quienes le cortan el cabello y lo capturan. A través de sus acciones, Dalila encarna la traición por beneficio personal, mostrando cómo la confianza mal depositada y las relaciones corrompidas pueden derribar incluso a quienes tienen un llamado divino. Su papel enfatiza el peligro de ceder a la tentación y las devastadoras consecuencias de la deslealtad enmascarada como intimidad. Goliat. Goliat surge durante el conflicto de Israel con los filisteos como símbolo de intimidación y oposición abrumadora. Descrito como un gigante de casi 9 pies de altura, con armadura de bronce y armado con una lanza enorme, desafía al ejército de Israel a enviar un solo guerrero al combate. Durante 40 días, se burla y desafía al Dios de Israel, infundiendo miedo y parálisis entre los soldados. Su fuerza y tamaño representan más que poder físico. Simbolizan el tipo de mal que prospera gracias al miedo y la dominación psicológica. Cuando David, un joven pastor armado solo con fe y una honda, lo enfrenta, demuestra que ninguna fuerza, por invencible que parezca, puede resistir ante la confianza en Dios. La caída de Goliat ilustra cómo la arrogancia basada en la fuerza humana se derrumba cuando se enfrenta al coraje arraigado en la autoridad divina. Su historia muestra que la intimidación en sí misma es una de las armas más poderosas del mal. El rey Acab. El rey Acab de Israel es recordado como un gobernante cuya debilidad y compromiso espiritual abrieron la puerta a un mal mayor. Se casó con Jezabel, una princesa extranjera devota de la adoración a Baal, y permitió que su influencia moldeara a la nación. Bajo su reinado, se establecieron altares a Baal en Israel, y los profetas del Señor fueron perseguidos. El propio Acab a menudo vacilaba, mostrando momentos de conciencia del poder de Dios, como después del enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Sin embargo, nunca se apartó completamente de la idolatría. Su egoísmo se revela con mayor claridad en el episodio de la viña de Nabot. Cuando Nabot se negó a vender la tierra de sus antepasados, Acab se enfurruñó y se negó a comer hasta que Jezabel organizó el falso juicio y ejecución de Nabot. La disposición de Acab a permitir tal injusticia demuestra el peligro que corre un líder que carece de convicción moral. Su reinado encarna cómo la debilidad y el compromiso en la autoridad pueden crear espacio para una mayor corrupción. Jezabel. Jezabel, la esposa del rey Acab, es una de las figuras más infames de la historia de Israel. Era una princesa sidonia devota del culto a Baal y Asera, y utilizó su posición como reina para difundir esta idolatría por todo Israel. La hostilidad de Jezabel hacia los profetas de Dios fue implacable. Ordenó su persecución y ejecución, intentando erradicar la adoración al Señor de la nación. Su astucia se muestra en el caso de la viña de Nabot, donde orquestó un plan con testigos falsos y una acusación fabricada de blasfemia para que Nabot fuera apedreado hasta la muerte, despejando así el camino para que Acab se apoderara de sus tierras. La influencia de Jezabel muestra cómo el mal puede actuar a través de la manipulación, el control político y la corrupción de la justicia. Su muerte, arrojada desde una ventana, pisoteada por caballos y comida por perros, cumplió la profecía de Elías y fue un ejemplo dramático del juicio divino contra la maldad calculada. Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor de Babilonia es recordado tanto por su poderío militar como por su orgullosa arrogancia. Conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó a muchos israelitas al exilio, afirmando el dominio de Babilonia sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, su maldad se extendió más allá de la conquista. Nabucodonosor construyó una estatua de oro y ordenó a todos que la adoraran, amenazando con una ejecución en el fuego a quienes se negaran. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego lo desafiaron, los arrojó al horno, solo para presenciar su milagrosa preservación por parte de Dios. Más tarde, en su orgullo, Nabucodonosor declaró que la majestad de Babilonia había sido construida por su propio poder y para su propia gloria. En respuesta, Dios lo humilló con 7 años de locura, durante los cuales vivió como un animal hasta que finalmente reconoció la autoridad divina. La historia de Nabucodonosor muestra cómo el orgullo desmedido y la exigencia de adoración corrompen el liderazgo, y cómo la soberanía de Dios finalmente prevalece sobre la arrogancia humana. Hamán. Hamán aparece en el libro de Esther como un funcionario real bajo el rey Asuero de Persia, recordado por su ambición genocida. Su odio comienza con un agravio personal. Mardoqueo, un judío, se niega a inclinarse ante él.
En lugar de limitar su ira a un solo hombre, Amán trama la exterminación de toda la población judía en el imperio. Manipula al rey con medias verdades, alegando que los judíos viven según leyes diferentes y no sirven a los intereses del rey. Amán consigue un edicto para su destrucción e incluso construye una horca específicamente para colgar a Mardoqueo. Su plan demuestra cómo el orgullo personal, cuando se combina con la influencia política, puede escalar hasta convertirse en violencia masiva. Sin embargo, su complot se desmorona cuando la reina Esther revela su plan al rey. En una inversión de la justicia, Amán es ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, lo que ilustra cómo la intención maliciosa a menudo recae sobre quien la concibió. El rey Herodes el Grande. Herodes el Grande, que gobernó Judea bajo la autoridad romana, es recordado por su paranoia y brutalidad. Cuando se enteró por los magos de que había nacido un niño que, según la profecía, sería el rey de los judíos, su respuesta no fue investigar, sino recurrir a la violencia. Ordenó la masacre de todos los niños varones de 2 años o menos en Belén y sus alrededores. Este acto de infanticidio masivo, conocido como la matanza de los inocentes, muestra cómo el miedo a perder el poder puede llevar a los gobernantes a cometer atrocidades contra los más vulnerables. La disposición de Herodes a destruir vidas para proteger su trono refleja la corrupción extrema de la autoridad cuando se vuelve egoísta. Su reinado demuestra cómo la inseguridad política puede transformar el liderazgo en tiranía, dejando un legado definido no por la construcción, sino por el derramamiento de sangre. Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el gobernador romano de Judea durante el juicio de Jesús. Su villanía no radica en la crueldad por sí misma, sino en la cobardía y la falta de principios. Pilato declaró repetidamente que no encontraba culpa en Jesús, pero bajo la presión de los líderes judíos y la multitud reunida, autorizó la crucifixión. En un intento de absolverse, se lavó las manos públicamente, simbolizando su negativa a asumir la responsabilidad mientras seguía cometiendo una injusticia. Este acto revela cómo el mal a menudo se lleva a cabo cuando los líderes priorizan la estabilidad política y la seguridad personal por encima de la verdad y la justicia. El papel de Pilato en la crucifixión subraya cómo la pasividad ante la injusticia convierte a uno en cómplice de ella. Su debilidad demuestra que permitir el mal por miedo al conflicto puede ser tan destructivo como cometer el acto activamente. Judas Iscariote. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, es recordado como el traidor por excelencia. Vivió junto a Jesús, fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas de primera mano, pero aún así eligió entregarlo a las autoridades. Por 30 piezas de plata, Judas identificó a Jesús ante los soldados con un beso, convirtiendo un gesto de afecto en una señal de traición. Los evangelios también describen a Judas como alguien que se apropiaba del dinero de la bolsa común de los discípulos, lo que sugiere que la avaricia influyó en sus acciones. Pero su traición fue más allá de los motivos económicos. Reveló que la cercanía a la verdad y la bondad no garantiza la lealtad. Judas encarna la aterradora realidad de que incluso aquellos más cercanos a la luz pueden volverse hacia la oscuridad por elección propia. Su vida muestra que la traición a menudo no proviene de enemigos distantes, sino de dentro de círculos de confianza. Satanás no se limita a una sola historia, sino que aparece a lo largo de todo el registro bíblico como el máximo adversario de Dios y de la humanidad. En Job, se le representa como el acusador que desafía la fe humana, tratando de demostrar que la devoción a Dios solo está motivada por las bendiciones. En los evangelios, Satanás enfrenta a Jesús en el desierto, tentándolo con comida, seguridad y autoridad mundana a cambio de adoración, ofreciendo atajos que apelan a la debilidad humana. El Apocalipsis lo retrata como el gran dragón que libra una guerra contra el cielo y finalmente es expulsado. El poder de Satanás no radica principalmente en la fuerza bruta, sino en el engaño, la manipulación y la explotación del orgullo y el miedo. Él actúa a través de sistemas, individuos e incluso pensamientos sutiles, tejiendo la corrupción en los asuntos humanos. Su presencia a lo largo de las Escrituras revela la continuidad del mal, mostrando que detrás de los muchos villanos de la historia se encuentra un enemigo espiritual mayor que orquesta la rebelión contra Dios, el Anticristo. El Anticristo se presenta en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Apocalipsis, como la encarnación final del mal.
A diferencia de los villanos anteriores, cuya influencia se limitaba a un solo reino o nación, el anticristo asciende a una prominencia global. Se le describe como una bestia que engaña al mundo con señales y prodigios falsos, exigiendo adoración y persiguiendo a quienes permanecen fieles a Dios. Su sistema requiere una lealtad absoluta, simbolizada por la marca de la bestia, que vincula la supervivencia económica a la lealtad hacia él. El anticristo combina los rasgos de los villanos del pasado, el engaño de la serpiente, la arrogancia de Nabucodonosor, la crueldad de Herodes y la manipulación de Jezabel. Él representa la culminación de la rebelión contra Dios, reuniendo el poder político, religioso y económico en un solo régimen opresivo. Su papel resalta el enfrentamiento definitivo entre la rebeldía humana y la autoridad divina, señalando el enfrentamiento final entre el bien y el mal en la historia de la humanidad. Estos villanos dejaron cada uno su huella en la historia bíblica, pero detrás de todos ellos se encuentra una figura más oscura que mueve los hilos. La Biblia muestra a Satanás obrando a través de reyes, profetas y personas comunes por igual, remodelando la historia de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Para ver exactamente cómo, mira el siguiente video. Todo lo que hizo Satanás en la Biblia, explicado en detalle.